Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 38. Smokey. Al día siguiente me desperté un poco adolorido, pero nada grave, nada que una buena saliva sanadora no pudiera arreglar. Abrí los ojos y vi a Lápiz con el pie casi encima de mi cabeza como si yo fuera una almohada alternativa, así que solo solté una pequeña gota de sudor mientras me hacía a un lado. Me levanté y caminé hacia la sala, donde estaba León observándome con una mirada sospechosa, como si le debiera dinero desde hace 3 siglos. Yo solo respondí mentalmente que sí, que ya estaba pagado, y le entregué el pescado que tenía guardado en el congelador. Él pareció satisfecho y se fue a comer afuera, aunque antes dejó muy claro que no quería que yo volviera a dejar un desastre en la casa. Me quedé con una sonrisa tranquila mientras caminaba hacia el baño para cumplir con mis hábitos matutinos, y así pasaron unas 3 horas mientras me preparaba para el entrenamiento de ese día. Lápiz ya se había despertado y anunció que quería acompañarnos para ver cómo entrenábamos. No tuve motivos para negarme, así que acepté, además de que sería buena idea sacarla un poco de su zona de confort. Las gemas salieron y me hicieron una señal para caminar hacia el portal. Lápiz y yo avanzamos y en cuestión de segundos fuimos teletransportados a la arena celestial. Ella se quedó maravillada por unos segundos, como si aquello fuera un parque temático divino, pero luego lo dejó pasar y fue directo a las gradas para observar lo que harían las demás gemas. Amatista me miró con una sonrisa mientras me preguntaba si ya estaba preparado. Yo solo necesitaba estirarme un poco, así que comencé a aflojar los músculos con algunas pequeñas flexiones. Después de unos minutos, Perla y Garnet se apartaron para practicar por su cuenta, así que solo quedamos cerca Amatista, Lápiz y yo. Lápiz seguía jugando con mi teléfono, todavía en medio de aquella batalla interminable del juego que llevaba días enfrentando, ahora contra 2 usuarios, y aún así se los estaba comiendo vivos como si nada. Cuando preguntó qué haríamos, Amatista respondió que se fusionarían para practicar distintas tácticas de combate y así mejorar sus habilidades en batalla. Lápiz solo asintió con entendimiento y de inmediato comenzó a tomar fotos con mi teléfono como si fuera una fotógrafa profesional en una pasarela intergaláctica. Desde que descubrió la aplicación llenó por completo mi memoria y seguía sobrecargándola sin piedad. Suspiré en silencio mientras pensaba que definitivamente necesitaba comprar una memoria más grande. Miré hacia adelante mientras Lápiz continuaba tomando fotos sin control, mientras Perla y Garnet ya habían empezado a pelear con total seriedad. Comencemos, viejo, dijo Amatista mientras empezaba a bailar. La miré con cara de palo, pero al final la seguí, acomodando mis pasos para no parecer completamente torpe. Nos acercamos lentamente, y Lápiz estaba ahí grabando todo, como si fuera un documental de nuestras habilidades. Cuando unimos nuestras manos, un brillo nos envolvió, fundiéndonos en algo nuevo. Lápiz parpadeó, sorprendida, y aunque las otras 2 gemas que peleaban perdieron por un segundo la concentración, pronto siguieron como si nada. 2 gemas se habían unido para formar a una nueva gema. Lápiz me miró con los ojos abiertos, claramente sorprendida por la forma que tomó la fusión frente a ella. Me miré los brazos, ahora grises, notando que solo tenía 2. Era un poco más alta que yo y tenía el cabello blanco, parecido al mío, solo que más largo, hasta los hombros. Mi cuerpo mostraba los resultados del entrenamiento, fuerte y pulido, aunque un poco regordete, sin perder mi esencia. Mis ojos eran negros con pecas, y al mirar a Lápiz le hice un gesto de amor y paz, provocando que sacara varias fotos sin parar. Primero lo primero, dije, mirando mis nuevas manos. Veamos, un nombre. ¿Qué nombre me pondré? Ya sé. Smokey, pensé, recordando la vez que me fusioné con Rose. Bueno, ¿para qué cambiarlo? Soy muy perezosa para cambiarme el nombre. Vuelvo a mirar mi cuerpo con curiosidad, no estoy tan delgada ni tan gordo, solo un término medio extraño pero cómodo. Invoco el escudo de Steven para revisar cualquier diferencia y me sorprendo al instante. Se ve más grueso, más sólido, como si hubiera pasado por una actualización inesperada.
No siento peso extra, lo cual también me extraña, así que lo lanzo hacia una de las columnas para probar su impacto. El golpe resuena por toda la arena como un trueno, y quienes estaban atentos alcanzan a ver cómo el escudo queda incrustado a una profundidad absurda. Me lleno de ánimos al ver ese detalle y saco la libreta de la chaqueta de Steven. Empiezo a anotar rápido todas las diferencias que noto, y cuando termino vuelvo a guardar el libro en la chaqueta para luego quitarme la prenda y lanzarla hacia Lápiz, quien estaba grabando la pelea entre Perla y Garnet. Lápiz apenas tiene tiempo para reaccionar cuando la chaqueta le cae en toda la cara, y su expresión de confusión es tan pura que casi me hace reír. Le pido que me la guarde mientras me estiro, y ella responde un simple ok, ya completamente acostumbrada a mis rarezas, aunque igual saca todo lo que Steven guarda ahí como si quisiera descubrir qué tan profundo es ese bolsillo infinito. Pronto termina leyendo la libreta mientras yo sigo perdida en mis pensamientos. Decido hacer una prueba más y salto lo más alto posible. Llego mucho más arriba que Amatista sola o incluso Steven, algo que esperaba pero que igual me emociona sentir en carne propia. Cada detalle queda anotado, aunque admito que soy un poco más sosa anotando, así que cuando estoy fusionada como cuarzo arcoíris. Pero miro mis dos armas recién formadas. El escudo ya lo probé, pero el látigo se ve más largo, más flexible y muchísimo más práctico. Cada vez que me fusiono con alguien, las armas siempre reciben una mejora sustancial, y me pregunto si esto se debe a la mezcla de personalidades o simplemente al caos que llevamos dentro. Lo anoto sin pensarlo demasiado. Luego fusiono ambas armas. De la unión nace un yo-yo enorme y completamente distinto a lo usual. Su nivel de estiramiento parece casi infinito, obviamente no lo es, pero transmite esa sensación de que puedo lanzarlo a cualquier distancia y seguirá extendiéndose como si la física no quisiera pelear conmigo. Me preparo para lanzarlo hacia las columnas para comprobar su potencia. Y oh sorpresa, además de ser muy flexible y práctico, el yo-yo tenía tanto potencial que si no hubiera experimentado antes con la parte de Steven y su telequinesis débil, habría pensado que lo estaba controlando con la mente. Pero no, simplemente estaba bien hecho, perfecto para lo que necesitaba. La parte de Amatista predominaba muchísimo en la fusión. Eso regalaba un montón de trucos, giros y movimientos locos que Lápiz grabó durante un rato, aunque eventualmente se aburrió y volvió a pelear contra Rockmaster 67 con esa furia competitiva que ya era marca registrada suya. Smokey hojeó su libreta mientras anotaba y evaluaba más detalles. Intentaba obtener algo de información interna de la parte de Steven, pero él no quería soltarla. Todo mundo tiene secretos, y la fusión también respetaba eso, aunque igual empezó a revisar el libro, y leyó una parte que la detuvo por completo. Amatista es alguien que admiro aunque a veces se pasa con sus bromas. Bueno, es prácticamente mi hermana. Me gusta pasar tiempo con ella. Ella siempre fue la primera en apoyarme. Aún sabiendo que tomaría su tiempo, dedicó su tiempo. Smokey quedó mirando esas palabras durante unos segundos, con el corazón golpeando raro. Pasó algunas páginas más y encontró otra nota. Hoy Amatista me dio una paliza, pero ya es algo normal. Siento que gracias a ella podré hacerme fuerte. De verdad, de verdad. La fusión sonrió con una mezcla de orgullo y ternura, y una lágrima cayó del ojo izquierdo directo sobre la hoja. Recuperó la compostura rápido, aunque ese pequeño instante le quedó guardado bien adentro. Terminó de escribir en la libreta y comenzó a entrenar nuevamente, aunque no tan eficientemente como antes. Miró hacia Perla y Garnet, quienes descansaban mientras Lápiz les mostraba con un poco de vergüenza pero también de emoción todas las fotos que les había tomado. Perla se veía sinceramente feliz y Garnet también. Smokey respiró hondo y decidió llamarlas. Oigan, chicas. Las tres voltearon con signos de interrogación sobre sus cabezas. Perla levantó una ceja, Garnet la miró como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Smokey cruzó las manos detrás de la espalda, infló el pecho y habló con todo el orgullo posible. Bueno, alguien de ustedes tendría el honor de entrenar conmigo. Realmente no veo tan eficiente hacerlo sola. Perla levantó la mano al instante. Garnet ya le había dicho antes que Smokey necesitaría a alguien, así que estuvieron descansando justo para ese momento. Al levantarse, Perla le dio una sonrisa juguetona, casi desafiante. Veamos si eres más fuerte que cuarzo arcoíris. Smokey solo respondió con una sonrisa de come mierda, lista para demostrar exactamente de qué estaba hecha. Ambas nos pusimos frente a frente.
Veamos qué tienes, dijo Perla mientras invocaba su art. Yo sonreí y rápidamente saqué mi yo-yo, aunque todavía no lo desplegué del todo. Nos miramos fijamente, listas, hasta que la voz de Garnet nos sacó de la concentración. Comiencen, dijo con ese tono calmado pero firme. Las dos corrimos una hacia la otra. Perla intentó atacarme directo con su lanza, moviéndose con esa gracia perfecta que tenía. Yo no era tan flexible como ella, pero tenía otra ventaja. Me agaché tanto que básicamente mi espalda chocó con el piso, y cuando Perla vio la oportunidad se lanzó de frente, pero no esperaba lo que pasó. Sentí como mi cuerpo rebotaba en el suelo como si fuera de goma y aproveché el impulso para invocar el escudo justo a tiempo. Su lanza chocó contra mi escudo, y por la posición y la fuerza salí ganando en el choque. Perla salió volando varios metros antes de recomponerse en el aire. Nada mal, dijo ella, cambiando su postura a una más seria. No respondí con palabras. Simplemente fusioné el látigo y el escudo en el yo-yo y lo lancé con fuerza hacia ella. Como ya estaba preparada, lo esquivó fácilmente, pero cuando el yo-yo rebotó en la pared y volvió hacia atrás, la escuché maldecir por lo bajo mientras comenzaba a correr por toda la arena. Me concentré al máximo para seguir cada movimiento, guiando el yo-yo como si tuviera vida propia. Perla seguía esquivando, saltando, haciendo piruetas, pero al final encontró un punto ciego detrás de mí. La muy lista lanzó su lanza directo hacia mi cara. Por puro reflejo invoqué el escudo y el yo-yo desapareció en un destello. Es ahora, pensó ella. La vi venir con un impulso tan rápido que no tuve tiempo de reaccionar. El golpe me dio de lleno y salí volando hasta chocar con una columna. Escuché su voz detrás. Parece que gané. Pero ella no vio mi sonrisa. Un segundo después, mi cuerpo rebotó como si nada y salí disparada directo hacia su espalda. Perla apenas tuvo tiempo de girarse, los ojos muy abiertos, cuando puse el escudo al frente. El impacto la mandó a volar y Garnet tuvo que atraparla antes de que cayera peor. Perla está fuera de combate, dijo Garnet muy tranquila, mientras Perla veía rositas flotando alrededor de su cabeza. Yo empecé a festejar con un baile de victoria bien ridículo, hasta que sentí algo frío cayéndome encima. Miré hacia arriba. Genial. Lluvia en plena arena celestial. Maldición, dije mientras el cabello mojado me caía sobre la cara. Terminaremos por hoy, dijo Garnet con esa voz sabia mientras miraba hacia el cielo como si estuviera reuniendo aura, aunque sabía que solo estaba viendo si la lluvia iba a caer con fuerza. Lápiz también miró al cielo y sin decir nada caminó hacia el portal. La seguí todavía fusionada, y Garnet cargó a Perla como un saco de papas mientras ella murmuraba incoherencias sobre bebés rosas. Así los cuatro llegamos a la casa. Yo seguía fusionada porque quería medir cuánto podía durar, aunque ya sabía que en cuanto llegara la hora de dormir de Steven, adiós fusión. Caminaré un poco, aquí todavía no llueve, dije mientras salía. Nadie me detuvo. Garnet ya sabía que necesitaba este tiempo, y lo mejor era dejarme. Lápiz por su parte estaba gritando en audios directos a unos niños que le tiraban hacia la cuenta de Steven, donde él subía recomendaciones de ejercicios. Humanos insolentes, decía ella mientras revisaba uno de los posts, esta es la mejor forma de hacer tríceps, si ustedes no han entrenado en su vida no es culpa de Steven. Garnet la observaba con una gota de sudor y decidió meterse a su cuarto antes de que la furia de agua se enfocara en ella. Literalmente lanzó a Perla dentro y cerró la puerta. Yo caminé por la playa, notando cómo las horas se habían pasado rápido mientras probaba comida en fusión solo por curiosidad. Se sentía diferente, raro, pero entretenido. Me senté en la arena, viendo el horizonte. El atardecer pintaba todo con ese color naranja suave que hacía que la playa se viera casi mágica. No dije nada al principio. Era tranquilo, demasiado tranquilo para lo que tenía dentro. Al final terminé hablando conmigo misma. Amatista, ¿estás bien? Hubo un silencio dentro de mí. Tardé unos segundos en responderme. Lo estoy. Amatista. ¿Qué pasa? Sé que no estás bien. ¿Qué te preocupa? Sabes que puedes contarme lo que necesites. El silencio regresó más pesado. Por un momento pensé en separarme, pero no lo hice. Es por la guardería y lo que pasó allí, ¿verdad? Sentí como mi cuerpo tensaba cada músculo. Asentí en silencio. Lo entiendo. Y lo sabes, te lo dije antes. Miré la arena con culpa. Esa culpa que no se quitaba con nada.
Si no fuera por mí, no estaríamos en este problema. No es tu culpa, Amatista. Solo adelantaste algo que iba a pasar igual. Homeworld ya tenía planes. Y para ser sincero, el nombre Pepe también me daba risa. Una risita se escapó sin querer, acompañada de lágrimas. Oh vamos, admítelo. Finalmente la luz empezó a envolvernos y la fusión se deshizo con suavidad. Amatista y yo quedamos sentados uno al lado del otro mirando el mar, que ahora se veía incluso más hermoso con el cielo teñido de rosa y naranja. No fue tu culpa ni nunca lo será. Siempre me tienes a mí. Si algo te pasara no me lo perdonaría. Quiero que lo recuerdes. Te quiero. Eres como una hermana para mí. Y si quieres desahogarte peleando, aquí estoy. Al final, soy prácticamente un tanque. Amatista no pudo más y me abrazó con fuerza. Lloraba mientras sonreía al mismo tiempo. Yo solo la abracé de vuelta, dejando que todo saliera con calma mientras el sonido del mar nos envolvía. Ambos regresaron a la casa. Amatista se dirigió directamente a su habitación, según ella ya había tenido más que suficiente carga emocional por un solo día. Yo me senté junto a Lápiz, que seguía discutiendo con el teléfono mientras este se cargaba. La observé en silencio por unos segundos, pero terminé negando con la cabeza. Después me levanté para darme una ducha tranquila y, ya aseado, saqué unos libros de anatomía humana y energía física. Ambos temas me llamaban la atención. Siempre me ha gustado estudiar, aunque no lo diga mucho. Lo escribo aquí para no olvidarlo, porque sé que luego se me pasa mencionarlo. Así pasó la noche, mientras Steven meditaba en sus próximos pasos y en lo que podría hacer, sin notar que algo se aproximaba desde muy lejos. En otro lugar del planeta, una gema solitaria viajaba en su nave mientras maldecía en voz baja. La habían enviado a ese planeta ridículo para enfrentar a una rebelde que se suponía estaba muerta. Intentó vengar a su diamante y, después de todo, ¿qué había logrado? Nada. Una pausa incómoda llenó la cabina mientras la palabra que detestaba se formaba en su mente. Perdí. La sola idea le revolvía el estómago. ¿Cómo podría vencerlos? No podría hacerlo sola. Tenían a Rose, que aunque la superó gracias al entorno, seguía siendo una amenaza. Y además estaba esa fusión repugnante. Se detuvo en seco cuando la idea apareció. Fusión. Lo dijo con asco, pero también con una chispa de estrategia. Necesitaba encontrar a Peridot. Era la única salida. Caminó con mayor rapidez, convencida de que esa era la decisión correcta. Mientras tanto, lejos de allí, en un paisaje solitario rodeado solo de monte, Peridot intentaba comunicarse con cualquier cosa que pudiera responderle. Por razones obvias, nada funcionaba. Maldijo sus propias herramientas y examinó su panel de dedos, buscando alguna solución, hasta que encontró un dato útil. Centro de comunicación. Tal vez eso me ayude. El pánico le recorrió el cuerpo por un instante, pero pronto recuperó la compostura. Si encontraba a Jasper sería aún mejor. Juntas escaparían de ese planeta inútil antes de que explotara. Con esa idea en mente, Peridot emprendió su caminata como si buscara el One Piece, el centro de comunicaciones. Capítulo 39. Perdida en una piedra. El sol golpeaba sin piedad. Peridot avanzaba, hundiendo sus pequeñas botas en la arena caliente, mientras sus ojos cansados repasaban por 10ª vez la misma pantalla intermitente que no dejaba de recalcular rutas. Estoy cansada de este planeta, gruñó, dando un golpecito a la pantalla. Y de este camino inútil. Llevaba días caminando. Días. Su sistema interno marcaba 72 horas sin descanso adecuado. Y para colmo, la arena se había metido en todas sus piezas mecánicas, creando un chirrido desesperante cada vez que movía los dedos. Debí ponerme el comunicador de ayuda en mis partes mecánicas cuando pude. Se rascó la cabeza con frustración. Pero no, claro que no. ¿Para qué ser práctica? Mientras renegaba, vio algo a lo lejos. Una silueta grande, metálica, inclinada como si hubiese sido olvidada siglos atrás. Peridot entrecerró los ojos. ¿Es eso una nave? Es una nave. Aceleró el paso. Quizá esta chatarra tenga algo de valor, murmuró, quitándose arena de los lentes. Obsoleta sí. Eficiente no. ¿La necesito para no morirme? Definitivamente. La nave era vieja. De la era 1. Placas desprendidas, símbolos desgastados, grietas que dejaban entrar columnas de arena. Aún así, Peridot no tenía nada que perder, así que entró.
Los pasillos estaban sepultados parcialmente. Montones de arena, polvo en cada superficie, estructuras oxidadas que hacían crujidos inquietantes. Increíble, dijo, empujando un panel caído. Me mandan a misiones con tecnología del año 1. ¡Qué profesionales! Llegó a la cabina de mando justo cuando escuchó un movimiento. Algo grande. Algo húmedo y granulado. Peridot se quedó inmóvil. ¿Eh? La pared derecha explotó en una nube de arena. Un monstruo enorme, deformado, retorcido, emergió rugiendo desde el metal destrozado. Sus ojos vacíos parecían hechos del mismo desierto. ¿Qué carajos? Gritó Peridot formando su mano en un cañón miniatura. Sin pensar, disparó. El rayo verde atravesó parte del torso del monstruo, pero este apenas reaccionó. Avanzó hacia ella con pasos pesados, rugiendo como si fuera un volcán de arena viva. ¡Kozza mierda! Peridot salió corriendo tan rápido que casi se cae. Corrió por los pasillos, esquivando paneles caídos, resbalando en la arena. La criatura la seguía como un depredador cazando a un conejo pequeño, verde y muy ruidoso. Dobló una esquina, frenó en seco, y quedó paralizada. ¡Mierda! Frente a ella, un camino bloqueado. Detrás de ella, la criatura, que acababa de aparecer. Peridot giró lentamente la cabeza. Los dos se quedaron en silencio, mirándose como si ambos intentaran entender qué demonios estaba pasando. Hola, dijo Peridot levantando una mano tímidamente. El monstruo rugió con todas sus fuerzas. No era una buena idea, ya lo sé. La garra enorme la golpeó, mandándola a volar por el pasillo. ¡Ah! El impacto resonó por toda la nave. La criatura avanzó con calma, asumiendo que Peridot ya estaba destruida. Error. Peridot, adolorida, con un lente roto, levantó su mano temblorosa y disparó directo hacia la gema incrustada en la frente del monstruo. Un sonido seco llenó el lugar. La criatura cayó. Su cuerpo de arena se dispersó en un viento inexistente. Solo quedaron pedazos de gema brillante en el suelo, fracturada en cientos de fragmentos. Peridot respiraba con dificultad. Sudor, arena, dolor y un pánico que no combinaba con su actitud habitual. Mierda, se llevó las manos a la cabeza. Maté a otra gema. ¿Qué voy a hacer ahora? No me gradúan después de esto. Se quedó así varios segundos, casi hiperventilando. Luego miró de nuevo la gema destrozada. Se calmó. Bueno, me atacó. Se lo merece. La pisó y siguió caminando hacia la cabina. La tecnología estaba vieja, rota, casi ornamental. Pero Peridot revisó sistemas, movió palancas, activó paneles. Hasta que encontró algo. Mecanismos de levantamiento de tierra. Sus ojos se iluminaron. Su sonrisa creció. Sus dedos temblaron. No puede ser. No puede ser. Sí que tiene. Planeta madre, ahí voy. Una risa maníaca retumbó por toda la nave. Duró. Mucho. Demasiado. Cuando finalmente volvió a su cordura, se sentó en el asiento principal. Uno roto, inclinado, pero funcional. Perfecto, dijo inflando el pecho. Nueva ruta. En su pantalla marcó un destino. Centro de comunicación. Eres mi única esperanza, susurró, ajustando su lente roto. La nave tembló, los motores gruñeron, la arena cayó de los bordes, y lentamente comenzó a elevarse del desierto. Peridot sonrió, adrenalina todavía corriendo por su cuerpo. Y así, sin mirar atrás, Peridot partió directo al centro de comunicaciones. Pasaron días en los que la sonrisa de Peridot comenzó a desvanecerse. Días enteros en los que la cordura se le escapaba poco a poco, como si cada minuto dentro de aquella vieja nave fuese un grano más de arena cayendo en un reloj interminable. Estar sin hacer nada, solo esperando llegar a su destino, no era algo saludable para una Peridot. Y definitivamente, no era algo que ella manejara con la paciencia que creía tener. Se repetía a sí misma una frase cada mañana, cada tarde y cada segundo que pasaba sin novedades. Gemas estúpidas, rompiendo portales. Era su mantra, su desahogo, su señal de que la inactividad estaba carcomiéndole el buen juicio. Según ella, las rebeldes habían destruido todos los portales existentes. Todos. Cada uno sin excepción.
Esa era la explicación perfecta para el aislamiento temporal que sentía, aunque solo se basara en el hecho de que habían destruido el portal principal. Un error de lógica bastante evidente, pero aceptable para alguien que llevaba demasiado tiempo sola, encerrada y sin nada útil que hacer. Pelirroth seguía aferrada a esa versión de la historia con la determinación de quien prefiere culpar al universo antes que admitir que está aburrida. Y así, con la mente ocupada en quejas repetidas y teorías exageradas, continuaba su viaje. El mar no tenía derecho a ser tan grande ni tan molesto. La nave tembló, gimió como si estuviera a punto de morirse y, por supuesto, falló justo en la mitad del océano. Yo sabía que algo iba a salir mal. Siempre sale mal cuando confío en tecnología de la Era 1. Siempre. Lo primero que hice fue golpear la consola. No porque sirviera de algo, sino porque me sentía con la obligación moral de expresar mi frustración física. Declaré que la nave era estúpida, y lo dije con todas las letras mientras el tablero parpadeaba como si intentara disculparse. No le creí ni por un segundo. El motor se apagó por completo y el silencio que quedó fue tan incómodo que me dieron ganas de gritarle todavía más fuerte. Flotábamos en el agua como si fuéramos una chatarra sentimental incapaz de aceptar que ya no servía. Gracias al brillo misericordioso de las diamantes tenía algunas herramientas para repararla, pero aún así no dejé de insultarla. Nave tonta, inútil, inservible, obsoleta. Lo decía cada vez que metía la mano en un panel, cada vez que un cable me daba un toque, cada vez que un tornillo se me resbalaba como si quisiera suicidarse al mar antes que volver a trabajar para mí. La nave respondió de la peor manera posible. Un pitido largo y agudo que interpreté como un insulto directo. Me atrevo a asegurar que lo hizo a propósito, porque lo soltó justo cuando conseguí abrir un compartimiento atascado. Era como si quisiera recordarme que estaba viva lo suficiente para ser desagradable. Intenté conectar un cable nuevo, uno perfectamente funcional y digno de una gema como yo, pero la nave decidió escupir una chispa que casi me chamusca los dedos. La acusé de querer matarme. Ella respondió con un parpadeo lento y dramático que odié con toda mi alma. Si hubiera tenido una cara, la habría golpeado. Una alarma absurda se activó mientras ajustaba una placa suelta, y sé que lo hizo solo para llamar mi atención. Sonaba como un grito ahogado de alguien que no quiere levantarse por la mañana. La insulté mientras la apagaba y me pregunté, por un momento, si tal vez la nave estaba saboteándose para evitar seguir trabajando. Después de todo, llevaba años abandonada. Quizá tenía aspiraciones artísticas ahora. En un punto, cuando ya estaba harta, la nave reprodujo un mensaje automático que decía que el sistema no estaba disponible. Yo lo tomé como una provocación personal. Ese tono robótico, esa indiferencia absoluta. Era como si me dijera que no pensaba ayudarme ni un poco, que prefería hundirse en el océano antes que facilitarme la vida. Seguí trabajando igual, porque evidentemente soy la únicamente competente en kilómetros a la redonda. Las herramientas de las diamantes eran buenas, pero nada en esta galaxia está preparado para lidiar con tecnología de la Era 1 sin tener que improvisar como una loca. Cada reparación funcionaba a medias, cada arreglo activaba un fallo nuevo. Y yo seguía insultando a la nave, porque si no lo hacía, probablemente habría saltado al agua solo para dejar de escuchar su terquedad metálica. Al final, después de demasiados minutos de sufrimiento emocional y físico, la nave encendió su motor secundario. Chisporroteó, rugió como una bestia anciana, y luego empezó a avanzar con la dignidad torpe de alguien que intenta no admitir que perdió una discusión. Yo, por supuesto, declaré que solo lo logró gracias a mi incomparable inteligencia. Ella reaccionó emitiendo un pitido corto, uno que sonó exactamente como una queja. No le respondí. Me limité a sentarme, mojarme el rostro con agua salada para quitarme el sudor y el enojo, y recordarme a mí misma que algún día seré recompensada por sobrevivir a cosas como esta. Y mientras la nave avanzaba, todavía ofendida, yo también me sentí ofendida. Pero al menos avanzábamos. Eso era lo importante. Cuando por fin me acerqué a la costa, ya a punto de alcanzar la isla donde se encontraba el centro de comunicación, la pantalla frente a mí se encendió sin aviso. Parpadeó una vez, dos veces, y luego mostró un mensaje que no debería existir. Me quedé congelada. Dije un simple porque no pude procesar nada más. Una pantalla holográfica emergió frente a mí de la nada, tan brusca y tan cerca que casi saltó hacia atrás. Mi reacción fue inmediata. El trauma de la criatura de arena seguía corriendo en mis circuitos internos, así que levanté mi mano instintivamente para disparar.
Por suerte, mis neuronas gemas lograron detenerme antes de destruir la pantalla accidentalmente. El mensaje se reprodujo con la voz temblorosa de una Zafiro. Se presentó como Zafiro Facet, 5LP3 GUT, 1SP. Su tono era puro pánico. Dijo que estaban en peligro, que su diamante azul debía recibir el mensaje, que diamante rosa había sido destrozada. La palabra destrozada se quedó vibrando en el aire como un eco maldito. La Zafiro pedía refuerzos porque no podían contra las rebeldes, rogaba como si tuviera la muerte respirándole por la nuca. Un sonido retumbó a través de la nave de la grabación. Era un ruido áspero, metálico, como si varias gemas estuvieran forzando la entrada por todos los lados. Escuché a las rebeldes irrumpiendo en el lugar y pude sentir cómo la voz de la Zafiro se quebraba aún más al caer en desesperación. Mi diamante azul, dijo entre jadeos, deben vengar a mi diamante rosa, deben salvarnos. Luego ocurrió la explosión. El vídeo se cortó en un destello blanco, seguido de silencio absoluto. Un silencio tan profundo que pareció llenar toda mi nave, como si los motores mismos se hubieran detenido para escucharlo. Me quedé quieta frente a la pantalla apagada. No pestañeé. No respiré por varios segundos. Mis pensamientos no lograban acomodarse en una forma que tuviera sentido. Solo observé el reflejo borroso de mi propio rostro en la superficie oscura del panel, completamente helada. Me quedé en silencio, sin saber qué pensar, qué hacer, o cómo responder a lo que acababa de ver. Solo dejé que ese vacío me envolviera mientras la nave seguía avanzando lentamente hacia la isla. Vaya. Eso fue lo único que conseguí decir cuando por fin mi cerebro dejó de zumbar. Después de varios segundos de silencio incómodo, pude pensar con claridad y llegué a una conclusión bastante lógica. Parecía que el mensaje pertenecía a una Zafiro de la Era 1. Una veterana. Una gema antigua, de esas que hablaban como si el universo entero dependiera de ellas. Lo dije con una curiosidad ligera, casi divertida, sin darle demasiada importancia al detalle del diamante roto. No es que no fuera grave, pero nadie puede culparme por no sentir el peso emocional de algo que ocurrió antes de que yo siquiera existiera. Fui creada en la Era 2. Nuestra generación llegó cuando todo ya estaba prácticamente decidido. Así que bueno, la tragedia histórica no era exactamente mi especialidad. Me incliné hacia adelante y miré la pantalla con nuevos ojos. Ahora que sabía que esta nave cargaba mensajes viejos, voces antiguas, restos de épocas que nunca viví, la chatarra tenía un aire distinto. Una especie de dignidad polvorienta y oxidada. Como una reliquia que solo necesitaba un genio brillante para volver a funcionar. Yo, obviamente. Me pregunté si podían darme algo a cambio de hacer funcionar este vejestorio. Seguro que sí. Seguro que muchísimo. Me quedé viendo algunos cables medio sueltos, luces débiles y paneles quemados, y por un segundo tuve visiones. Claras, brillantes, exageradas. Me imaginé esta nave transformándose en una pieza restaurada completamente funcional, admirada por todas las gemas del imperio, con mi nombre estampado en una placa dorada que dijera restaurada por Peridot Facet Tal Cut Tal, máxima genio de ingeniería de este lado de la galaxia. La idea me hizo sonreír como una demente. Si conseguía arrancarle algo de vida a esta reliquia, podría recibir recompensas. Podría subir de rango. Podría dejar de hacer misiones ridículas en planetas llenos de arena maldita. Por primera vez en días, sentí que mi mente volvía a moverse como era debido. Mientras la nave seguía acercándose a la isla, me incliné sobre un panel que chisporroteó apenas lo toqué y pensé que, con suficiente esfuerzo, este montón de piezas viejas podría convertirse en algo impresionante. Y si no, bueno, siempre puedo seguir insultándola hasta que decida funcionar por agotamiento emocional. Así que después de un tiempo interminable por fin llegué a la maldita ubicación. Me detuve frente al sitio, levanté la mirada con cierta emoción y la sonrisa se me murió de inmediato cuando lo vi. Era imposible. Me quedé completamente pálida mientras mi cerebro procesaba el desastre frente a mí. No podía creerlo. De todas las cosas que podían arruinarme el día, tenía que ser esto. Era en serio. Rebeldes. Rebeldes de mierda. Otra vez metiendo sus narices donde no deben. Sentí como me hervía la gema mientras dejaba escapar un gruñido frustrado, segura de que el universo estaba decidido a molestarme solo porque podía. Rebeldes tontas, 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 repetí mentalmente y en voz baja mientras caminaba entre los restos, incapaz de contener el impulso de refunfuñar como si eso arreglara algo.
Me quejé durante un buen rato, demasiado tiempo quizá, pero ¿qué esperaban que hiciera? Llevaba horas lidiando con una nave vieja, cables que parecían pertenecer a la prehistoria, un mar lleno de sal que arruinaba todo lo que tocaba y ahora tenía frente a mí una escena que era la definición perfecta del fastidio. Caminé ida y vuelta, murmurando todo tipo de cosas sobre lo incompetentes que podían ser y sobre cómo siempre dejaban sus problemas a medio terminar. Refunfuñé sobre los protocolos que arruinaban, sobre la falta total de disciplina y hasta sobre lo mucho que odiaba que me enviaran a limpiar los desastres de otras gemas. Solo después de descargarme por completo fue que me acerqué al portal destruido. Lo observé con los brazos cruzados, respirando hondo, y una parte de mí no pudo evitar sentir ese cosquilleo extraño que surge cuando lo que sospechabas desde el principio parece haberse confirmado. Mi teoría era cierta. O al menos eso creía yo en ese momento. Me sentí orgullosa durante unos segundos, como si acabara de resolver el misterio más grande del imperio, sin tener la menor idea de que estaba completamente equivocada. Pero bueno, detalles. Lo importante era que algo de esto tenía sentido en mi cabeza, aunque fuera un sentido que solo yo podría entender. Me senté sobre lo que quedaba del portal, con el polvo pegado a mis piernas y un silencio incómodo cayendo encima de mí mientras abría la imagen antigua del centro de comunicación de la Era 1. Era irónico. Tenía frente a mí la versión destrozada, hecha pedazos y oxidada, mientras en mi pantalla podía ver la gloria original, la estructura impecable que alguna vez había sido el orgullo de todo un conjunto de ingenieras que sabían lo que hacían. Observé la imagen con detenimiento, de arriba a abajo, como si mirarla lo suficiente pudiera arreglar mágicamente todo lo que tenía delante. Pasé mis dedos por cada borde roto del portal, comparando cada fragmento, cada grieta, cada desviación absurda que no debería estar ahí. Era como revisar la caligrafía de alguien con mala letra mientras intentaba recordar cómo se supone que debía verse. Miré los pedazos diseminados a mi alrededor. Era un cementerio tecnológico y yo estaba atrapada en él. Revisé la pantalla nuevamente, esa tablet que se había convertido en mi única compañera sensata en este planeta inútil, y traté de ordenar mis ideas sobre cuál sería mi siguiente paso para salir de aquí de una vez por todas. Un suspiro cansado se escapó sin permiso, pero igual me puse de pie, limpié mis manos en mi muslo y comencé a caminar alrededor de lo que quedaba del centro de comunicaciones. Cada paso que daba se sentía como una mezcla de frustración y curiosidad. Observé los restos desde distintos ángulos, imaginando líneas invisibles reconstruyéndose en mi cabeza. El análisis era lo único que me mantenía cuerda. Caminé lento, marcando el ritmo con pequeñas pausas en las que levantaba la tablet, la encendía, ampliaba la imagen, la comparaba, bajaba la tablet y fruncía el ceño con una mezcla de desdén y expectativa. Fue ahí cuando empezaron los murmullos, esos pensamientos en voz alta que me salían sin filtrar, como si cada idea necesitara escucharse para existir. Puede ser, pensé mientras tomaba una referencia. Podría funcionar si ajusto el soporte inferior. Debería intentarlo, aunque implique volver a soldar esa porquería de estructura. Ajá, eso tal vez resolvería la conexión rota. Si hago eso, podría reactivar una señal mínima. Tal vez. Sí, puede ser. Continué murmurando una cadena interminable de posibilidades, teorías y suposiciones, cada una más ambiciosa que la anterior. Mi voz se volvía veloz, casi emocionada, como si de pronto todo el desastre fuera un rompecabezas que estaba a punto de descifrar. Di otra vuelta alrededor del centro de comunicaciones, levantando cables, pateando suavemente algún pedazo que estorbaba, inclinándome para ver una placa corroída que aún conservaba rastros de la ingeniería original. Cada vistazo a la tablet me llenaba de una chispa que no sabía si era esperanza o simple terquedad, pero funcionaba. Sentía el impulso de seguir, de probar, de reconstruir. Mis pensamientos seguían corriendo sin freno, entre cálculos y deseos de que por una vez en la vida las cosas salieran como yo quería. Puede ser, repetí una vez más mientras tocaba un componente que parecía recuperable. Sí, definitivamente puede ser. Sí, puedo, claro que puedo, soy un apellido de segunda generación, maldita sea. Esto no es nada para mí, absolutamente nada. Una carcajada se me escapó sin control, resonando por toda la isla como un eco delirante que, por suerte absoluta, no tuvo testigos. Si alguien me hubiese escuchado, probablemente habría pensado que ya había perdido la poca cordura que me quedaba, y tal vez no estarían del todo equivocados. Yo, Peridot Facet, 2F5L Cut, 5XG, podré hacerlo.
Levanté mis manos robóticas hacia el cielo con una postura exageradamente triunfal, como si estuviera dando un discurso épico frente a un ejército que no existía. Era ridículo y maravilloso a la vez. Pero apenas terminé de levantar los brazos, el aire cambió. Se sintió pesado, incómodo, como si la isla entera suspirara con un ¿en serio? Bajé lentamente los brazos mientras mi entusiasmo se desinflaba como un globo pinchado. Bueno, murmuré con un tono repentinamente tímido, como si intentara fingir que todo lo que acababa de gritar no había pasado. Miré mi pantalla con una mezcla de vergüenza y urgencia, recordándome a mí misma que necesitaba revisar las funciones de mis extremidades robóticas antes de llegar a hacer una tontería aún mayor. Di un toque en el menú de herramientas, desplegando los diagramas de mis aditamentos mecánicos. Ahí estaban. Los parámetros de disparo, los protocolos de manejo de fuerza, el sistema de estabilización, y el pequeño tesoro que siempre me gustaba presumir, aunque rara vez lo usara de forma apropiada. El láser telequinético. Un rayo fino y controlado capaz de manipular piezas como si fueran marionetas metálicas, siempre y cuando no me pusiera nerviosa, porque entonces vibraban como si estuviera intentando hacer malabares con terremotos. Respiré hondo, levanté una mano y activé el láser. Una línea verde temblorosa salió disparada, envolviendo un pedazo de panel roto. Lo levanté con cuidado, moviéndolo de un lado a otro mientras intentaba colocarlo en el soporte menos destruido del centro de comunicaciones. El pedazo encajó, más o menos. No era perfecto, ni bonito, ni profesional, pero estaba ahí, sostenido con la mínima dignidad necesaria para que no se cayera al suelo en ese instante. Con paciencia casi forzada, fui ajustando cables sueltos, recolocando placas dobladas y limpiando circuitos quemados, todo con el láser telequinético que vibraba con más estrés que yo. Después de varios intentos fallidos, chispazos innecesarios y un insulto ocasional dirigido a un tornillo que no quería girar, logré reactivar lo mínimo indispensable. La pantalla principal del centro de comunicaciones parpadeó como un ojo cansado. Un ruido estático llenó el aire. Luego otro parpadeo. Y otro. Y finalmente una señal débil, torpe, casi fantasmal. Una comunicación aleatoria empezó a generarse, o al menos un intento desesperado de comunicación. No había dirección, no había destinatario, ni siquiera había garantía de que no fuera directo al vacío. Pero ahí estaba, un mensaje saliendo de este planeta repugnante, aunque no fuese a llegar jamás a ningún lugar del imperio. Sonreí con orgullo, incluso sabiendo que era inútil. A veces no se trataba de que funcionara. A veces solo necesitaba que pareciera que funcionaba. Funciona, funciona. Lo dije apenas en un susurro antes de que una carcajada me explotara en el pecho. Una risa aguda, satisfecha, casi histérica, que se extendió por toda la estructura destruida. Pero como siempre, incluso mi propia euforia tenía un límite. La risa se apagó sola, diluyéndose en un silencio extraño mientras mis ojos bajaban hacia unos controles enterrados bajo tierra, cubiertos de polvo, arena y años de abandono. Me arrodillé frente a ellos, apartando la tierra con mis manos metálicas, revelando botones corroídos y símbolos tan antiguos que solo los había visto en registros educativos del planeta madre. Los toqué con cuidado, sintiendo la textura áspera, intentando recordar cada lección, cada instrucción. Mis dedos resbalaron por textos que apenas podía leer, pero aún así mis manos se movieron con soltura. Era como si ese conocimiento hubiera estado dormido en algún rincón de mi memoria, esperando este momento absurdo para despertarse. Toqué teclas viejas, reconecté cables sueltos y jalé con fuerza otros que parecían estar pegados al sistema como raíces. La energía fallaba, la señal se debilitaba y cada parpadeo amenazaba con destruir todo lo que había logrado. Pero aún así, inexplicablemente, las cosas empezaron a salir bien. Las luces volvieron a encenderse en orden, los pitidos regresaron, y el panel tomó vida como si recordara su propósito olvidado. Mis ojos se posaron en el último botón. Tenía un color distinto, más vivo, más llamativo, como si hubiera sido diseñado específicamente para este instante. Una sonrisa se formó sola en mi rostro, pequeña al principio, luego creciente, orgullosa, casi desafiante. Lo apreté. El sistema hizo un sonido seco, y una luz tenue iluminó lo que yo asumí que era la cámara funcional. Me acomodé instintivamente, levanté el mentón y hablé con seguridad, creyendo que alguien al otro lado escucharía. Aquí Peridot Facet, 2F5LQT, 5XG, informando sobre mi misión hacia mi superior. La misión sigue en curso, pero tenemos un problema de rebeldes en la Tierra.
Necesitamos refuerzos inmediatos. Mi Jasper asignada desapareció ante la caída de mi nave. Me incliné un poco más hacia la cámara, asegurándome de que mi voz sonara tan profesional como podía. Solicito autorización para continuar con la reparación del centro de comunicaciones. Requiero instrucciones adicionales para mantener la eficiencia de la operación en este planeta primitivo. Confirmo que sigo funcional, sigo en posición y sigo, relativamente estable. Procederé a mantener el lugar hasta recibir una respuesta. La transmisión terminó con un pitido débil, casi apagado, y la pantalla quedó en silencio. Yo me quedé allí, quieta, inmóvil, mirando el reflejo distorsionado de mi propio rostro en el monitor. Pasaron unos segundos, luego más, luego demasiados. El vacío de la pantalla parecía observarme, esperando algo que yo no tenía. Suspiré. Debería seguir la misión del clúster, murmuré en voz baja, como si el propio aire denso de la base destruida pudiera responderme. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal, alguna guía, alguna aprobación invisible. El techo cubierto de tierra parecía inclinarse sobre mí, pesado, silencioso, insistente. Como si dijera sí, sigue, sigue, sigue. Me encogí un poco, apretando los labios. Si mi diamante ve que seguí con la misión incluso sin mi Jasper y sin mi nave, bueno, tal vez me den un premio. ¡Qué lista que eres, Peridot! Muy lista. Me aplaudí mentalmente mientras asentía con fuerza. Rápidamente recogí mis cosas y salí del centro de comunicación, sin atreverme a mirar atrás. La nave vieja me esperaba, inclinada como siempre, como si se burlara de mis expectativas. La miré de reojo, solté un gruñido y me subí sin mucha elegancia. Aún así, sabía que no podía sacar energía del lugar. La del centro de comunicación era demasiado inestable, demasiado pesada, demasiado antigua como para moverla siquiera unos centímetros. Y si por algún milagro mi mensaje llegaba, era mejor que siguiera intacta. Con un suspiro resignado, un suspiro que decía claramente "¿qué más da?", encendí los controles. La nave tosió, gimió, y luego se elevó lentamente, como si protestara por tener que seguir trabajando. Vamos hacia la guardería principal. Anuncié con un entusiasmo repentino, un entusiasmo que venía tanto del miedo como de la terquedad. Y con esa decisión, apunté la nave hacia su nuevo objetivo, sin imaginar siquiera que alguien más tenía los ojos puestos en ese mismo destino. Al mismo tiempo, lejos de allí, otra nave se abría paso entre restos de metal y fragmentos de humo. El ambiente alrededor estaba destruido, quemado, casi irreconocible. Y en medio de eso caminaba Jasper. Cada paso suyo era una pisada pesada, firme, cargada de ira. Su respiración era profunda, temblorosa, no de miedo, sino de furia contenida. Había perdido una nave inservible, según ella, pero no su determinación. Caminaba con los puños cerrados, los dientes apretados y el ceño fruncido como si pudiera partir el horizonte en dos. Ese golpe, esa vergüenza, no lo olvidaba. No lo perdonaba. Cada rebote de luz en los fragmentos metálicos la hacía recordar su caída, su falla, su humillación. Su obsesión crecía con cada paso, con cada respiración. Ya no caminaba por la misión, caminaba por orgullo herido, por rabia, por la necesidad de demostrar que ninguna rebelde, ninguna criatura y ninguna circunstancia podían detenerla. Peridot, masculló su nombre con una mezcla de irritación y posesividad tensa. Ojalá estés donde quiero ir. Porque si no, te haré unirte a mí por la fuerza. Su voz retumbó en la nada, firme como una amenaza que el aire tenía miedo de repetir. El destino de ambas se acercaba, inevitable, silencioso, como una tormenta que aún no sabía que estaba a punto de estallar. Fin del capítulo 39.